su momento, pero que no alcanza a captar la socialidad del proceso, que la trascendencia, el trascender el ente en dirección a su ser, tiene que ver, por ejemplo, con la forma mercancía, que es diferente la relación del hombre con el ente en la etapa premoderna de la sociedad, en la etapa moderna y en la etapa planetaria. Entonces todo eso lo aprendí yo en parte por conocer a Horkheimer y a Marcuse, y en parte por la experiencia cotidiana y por leer la prensa, que como decía Hegel, es la ducha de realismo con que se inicia la jornada cotidiana. Yo siempre he insistido mucho en que existe una vértebra, Kant, Feuerbach, Marx. Sí. Yo coincido mucho con Coletti, con Lucio Coletti, en la, Hegel y el marxismo. yo no diría crítica de Hegel, sino, bueno, sí es una crítica. Cuando Coletti plantea que Kant se ubica entre dos platonismos, que son el Leibniz con sus ideas monádicas y con sus ideas contingentes, ideas necesarias, y Hegel, que Kant representa una reivindicación del contenido material a través del fenómeno. Es decir, Coletti cuestiona lo que él considera un supuesto progreso que va de Kant a Hegel, cuando Hegel pone en duda el resto que queda todavía de elemento material en la teoría del conocimiento de Kant. Es un problema que hay que mirarlo muy técnicamente, porque ya Fichte en sus escritos plantea una superación de esa limitación. Yo creo que Fichte influyó mucho en Hegel, ¿no? No es mi campo de especialización, pero hay algo ahí como de avances de lo que luego va a desarrollar Hegel. Entonces, cuando Coletti plantea que ese supuesto progreso es un regreso al platonismo, que el espíritu absoluto es, como dice Horkheimer, una filosofía de la identidad, porque anula la materialidad del objeto. Y cuando uno lee la crítica de la razón pura desde la estética, cuando uno aprende el elemento material y materialista de la estética, el hecho de que Kant considera la condición finita del hombre en todos sus actos, que es un conocimiento situado, él está previniendo contra la filosofía de la identidad. Entonces yo, por ejemplo, usted menciona a esos autores, yo mencionaría también el concepto de naturaleza en Marx de Carl Schmitt, de Alfred Schmitt, porque ese libro, el concepto de naturaleza en Marx, se podría sustituir Kant y Marx. Es una lectura desde el fenómeno. Y de hecho en el prólogo de Horkheimer y Adorno lo relacionan con Kant. Yo insisto, como lo vuelvo a repetir, lo que llamo una vértebra. Es decir, que hay un desarrollo del pensamiento a partir de Kant, y no solo del Kant de la crítica de la razón pura, sino del Kant del 84, del Kant de los escritos sobre filosofía de la historia, porque lo ha mostrado mucho Ureña, Enrique M. Ureña. Sí. Enrique M. Ureña tiene un libro que se intitula La crítica de la religión y la sociedad en Kant, y tiene como subtítulo Kant, precursor de Marx y Freud. Eso, si uno analiza, por ejemplo, idea de una historia universal en sentido cosmopolita, lo encuentra plenamente válido. Claro. Entonces yo hablo de una vértebra, y yo doy a veces un curso con el título Kant y Marx en la discusión filosófica contemporánea, donde analizo a Coletti, donde analizo a Alfred Schmitt y otros autores mostrando esa convergencia. Desde luego que hay un antepasado, pero no es tan claro en el austromarxismo, en Forländer, en Adler, pero ellos se dedicaron más a la parte ética. Pero sobre todo ahora en la segunda posguerra, a partir de los años 60, Coletti, Alfred Schmitt, Habermas en conocimiento e interés, es muy claro. La metacrítica de Kant. Y la metacrítica de Kant a Marx, exactamente.
ese que es uno de los mejores textos de Habermas, filosóficamente es de los más originales. Ahí Habermas plantea que el proceso de conocimiento acontece simultáneamente con el proceso de la praxis, que la configuración trascendental de sentido, lo que Husserl llamaba trascendentale Leistung, producción trascendental de sentido, acontece con y a la par con el trabajo. Cayetano Betancourt tiene, por ejemplo, un ensayo sobre Antioquia que se llama Sociología de la autenticidad y de la simulación, que sigue siendo hoy de mucha actualidad. Sí, claro. Es un ensayo muy orteguiano, en el sentido inclusive positivo del término, porque Ortega era muy brillante también en esas intuiciones, pero uno lee Sociología de la autenticidad y de la simulación hoy, y no es un texto que haya sobre el cual se pueda decir que pasó el tiempo, sigue siendo válido leerlo. Yo se lo recomendé hace unos años a un estudioso de Cayetano Betancourt y quedó sorprendido de leer ese texto. De manera que hay una tradición, y el hecho es que esos juristas, por el hecho de estar ocupados de una ciencia de lo normativo, del derecho, pues estaban más cerca de la realidad que el filósofo puro. Yo le doy mucha importancia a que hayan sido juristas los que iniciaron la filosofía en Colombia y no filósofos puros, porque además no era la hora para que hubiera filósofos puros. ¿Qué filósofos puros podía haber en un país donde durante 50 años había regido el cardenal Mercier? Uno lee las lecciones de metafísica y ética de Rafael María Carrasquilla y se encuentra con un monumento de imbecilidad. Eso no es nada. Eso es una palabrería ahí resentida frente a la modernidad. Entonces no era el momento. Aquí tenían que venir, y es creativo eso, en su trabajo modesto, en su trabajo aproximativo, teniendo en cuenta que eran lectores de la revista de Occidente, que dependían en muchos sentidos de Ortega. Era el momento en que eso era un paso adelante, porque ¿qué había de filosofía en Colombia antes de Carrillo y antes de Cayetano Betancourt y de Cruz Vélez? Por ahí a través de la crítica literaria, algo de Nietzsche, algo de los franceses, pero no había un ejercicio. Rubén, ¿cuándo empezó usted a escribir? Muy tarde. En 1979, cuando murió Herbert Marcuse, me llamaron del Espectador a pedirme una contribución y prácticamente fue mi primer trabajo público. Antes de eso, lo único que había publicado era un protocolo de mi curso de lectura de Kant, que función de la lógica trascendental. Lo publiqué con la firma coautoría con la estudiante que hizo el protocolo. Bueno, pues yo dictaba la clase y ella tomaba nota. Entonces lo publiqué, una muchacha antioqueña, por cierto, Gloria Rodríguez, no sé qué se hizo. Bueno. Yo no había publicado absolutamente sino eso, y en el 79, a raíz de la muerte de Marcuse, en una semana en 3 días, hice prácticamente el 80% del magazine dedicado a Marcuse. Usted lo mostró, por ahí debe estar. Cuando yo enseñaba los estudios sobre autoridad y familia, unos maoístas me trataban de refutar con base en Costas, ¿cómo se llama? No, Costas Axelio, no, otro Costas, un maoísta griego. Costas Grava. No, sobre el trotskismo. Se llama Costas, un elementalísimo, un maoísmo elementalísimo. Y a lo Marta Harnecker. ¿Ah? Sí, está Marta, lo mismo que le pasó a Klaus Meschkat. ¿Por qué no nos habla de ese? No, yo pues yo veía que el maoísmo era sobre todo un recurso para no estudiar a Marx. Yo veía que era muy fácil coger el ensayito sobre la práctica y sobre las contradicciones en el pueblo y el libro rojo para no hacer el esfuerzo de leer a Marx.
Yo empecé a leer a Marx con los estudiantes, inclusive a raíz de las traducciones que hice de Marx en esa época, que precisamente era un muchacho de Medellín, los editó Jorge Posada, en el 78, ese fue mi primer libro, aquí está la edición española. Reciente, este año. Esta es la edición de Antropos de este año, que ya es más completa porque incluye la cuestión judía de la primera edición, que era de editorial Eris, una editorial que fundó Jorge Posada después de haber peleado con los argentinos de la editorial Pluma, una pelea que hubo ahí entre trotskistas. Y aunque yo no fui militante trotskista, tenía amistad con algunos miembros de ese movimiento, de esa corriente, pues tal vez porque yo sentía afinidad por el lado antiestalinista, ¿no? Sentía cierta afinidad. Y Jorge Posada estaba haciendo sus pinos como editor, él tenía un gran entusiasmo por la actividad editorial, fue muy trágica su muerte, porque él se mató. Y él publicó ese primer libro, que se llamaba simplemente Textos, sin prólogo ni nada. Después ya le agregué una introducción. Yo no tenía una militancia ni me sentía muy autorizado, digámoslo así. Yo tuve que leer mucho sobre Colombia. Yo procuré, ya en Alemania, después de haber leído 100 años de soledad, me hice un pensum de lecturas. Yo después de leer 100 años de soledad en Berlín, me fui al Instituto Iberoamericano, que era una gran biblioteca de textos sobre América Latina, y me leí la historia de Colombia de Henao y Arrubla, y copié las constituciones, desde la Constitución de Cundinamarca en 1811, porque yo me sentía realmente en un vacío después de leer 100 años de soledad. Por una parte me impactaba el retrato que se hacía ahí del país y de la desolación del país, y por otra parte yo me sentía completamente irresponsable de no conocer este país. Entonces yo me leí en la Biblioteca Iberoamericana una serie de libros sobre Colombia. Yo me había llevado lo de la violencia en Colombia, lo volví a leer. Yo me leí, por ejemplo, un libro de Carlos Lleras que se llama De la democracia a la dictadura, donde está el célebre discurso del año 49, cuando poco después cerraron el Congreso. Leí una cantidad de libros. Yo destinaba una tarde de la semana al Instituto Iberoamericano. Me iba toda la tarde a leer allá literatura sobre este país. Y esos ensayos que configuran mi libro La Colombia de la modernidad postergada, pues fueron surgiendo. A mí me pidieron, por ejemplo, de la revista Foro, un ensayo sobre la sociedad civil. Entonces yo escribí, ¿cómo se llama? La crisis de soberanía. No, la crisis de la sociedad civil, creo que se llama. Y fueron muchos ensayos de ocasión. Hay uno de los ensayos, creo que proviene de una charla en el Instituto Popular de Capacitación aquí en Medellín. El naufragio de la sociedad civil. El naufragio de la sociedad. Esa fue la invitación que me hicieron acá. Y el ensayo sobre la ilustración es una conferencia en el Instituto Popular de Capacitación. Son ensayos que resultaron de ocasiones académicas o extraacadémicas, pero tuvieron ese origen ocasional. Y entonces yo los agrupé y creo que sí ha cumplido una función ese libro. Esa ya es la segunda edición. Aquí le aumenté a la segunda edición un homenaje a Carrillo, precisamente cuando murió Carrillo. No me acuerdo, ya son como 10 años. Yo le agregué un ensayo que lo puse de complemento a de las influencias de los alemanes. Por ejemplo, la influencia de los alemanes en el surgimiento de la filosofía moderna en Colombia es un agregado a la segunda edición del libro, porque el primero lo publicó la revista. Yo quería publicar El Estado autoritario de Horkheimer,
porque consideraba que era un ensayo indispensable para la comprensión del estalinismo, no solo del nazismo, sino del estalinismo. Yo iba a publicar eso en Carlos Valencia Editores. Yo pensaba llevar eso a Carlos Valencia Editores, inclusive tenía un contacto con una persona que tenía cierta asesoría ya. Y me puse a escribir un prólogo. Y el prólogo resultó la presentación de la teoría crítica de la sociedad. Esa es la segunda edición ampliada. La primera edición es mucho más breve. Usted Sí, creo que la breve. tiene por ahí. No, no la tengo. Yo la tengo. La primera edición es sumamente breve. Eso salió de la intención de escribir un prólogo. Pero yo vi en la Cinemateca Distrital la película El Súbdito, que yo la había visto en Berlín. Henrik Mann, que tiene el libro Heinrich Mann, El Súbdito. El Súbdito. Pero yo había visto la película, inclusive la lectura de la novela surgió de haber visto la película. A mí me ha pasado con mucha frecuencia que leo las novelas porque veo las películas. Así me pasó, por ejemplo, con Berlín Alexanderplatz de Alfred Döblin. Yo vi la película vieja, la de Emil Jennings. Ah, ya. La de Emil Jennings del año 31. La de Fassbinder no la he visto completa, vi una 16 horas. entrega porque esas son varias horas. Sí, son varias. Pero yo vi la de un gran actor alemán llamado Emil Jennings, que actúa creo que también en El Ángel Azul de la otra novela de Heinrich Mann. Fassbinder fue serie de televisión. Fue una serie de televisión la de Fassbinder. Fassbinder decía que a él la obra de Döblin le había cambiado la vida, que lo había impactado mucho. Entonces yo, por ejemplo, me leí, yo vi la película de Berlín Alexanderplatz y el día siguiente fui y la compré. ¿Fue en el Goethe Institut? No, yo estaba estudiando en Berlín y la vi en un cineclub. Y me compré lo mismo otras cosas, por ejemplo, Katz und Maus de Heinrich Böll, de Günter Grass, que es la única novela de Günter Grass que he leído en alemán, porque es muy difícil. Yo vi la película y compré la novelita y me la leí. Entonces yo había visto la novela, yo había visto la película, una película de la República Democrática Alemana, de la época inicial de la UFA, que después se burocratizó. Casi todos los proyectos interesantes que hubo en la República Democrática Alemana hasta mediados de los años 50 luego degeneraron. Y esa película de Wolfgang Staudte la volví a ver en Bogotá, en la Cinemateca. Y esa misma noche tomé la idea de escribir un ensayo sobre la novela y sobre la película para divulgar los estudios sobre autoridad y familia. Esa misma noche hice el plan. Saqué fotocopias, pegué inclusive en una pared las diferentes fotocopias para ir armando una especie de mosaico. Y me puse a redactarla y me salió el ensayo de un tirón. Bueno, Eso la lo decisión escribí por yo. la revista, ¿por qué no lo publicó en otra revista y funda argumentos? Entonces yo me puse a pensar que era mejor publicarla por mi cuenta y me fui a donde Buchholz, donde Karl Buchholz, Fue 83 por ahí. en el 81. 81. Me fui a donde Karl Buchholz, que siempre que yo iba a la librería a comprar libros me decía que por qué no escribía, que él estaba convencido de que yo era un crítico de arte, porque yo miraba los cuadros que él exponía y él me pedía que escribiera sobre arte. Entonces yo